Discurso Yo Soy por el Gran Director Divino. Discurso 2, presentado por el señor Ballard, quien es el maestro ascendido Godfrey Reikin. El Gran Director Divino explicará sus deseos a los estudiantes a medida que destelle las palabras delante de mí en luz viviente. ¿Querrán sentir dentro de ustedes mismos la poderosa importancia de estas palabras? Habla el Gran Director Divino. En mi humilde esfuerzo para servirles, oh amados estudiantes, y esos que están de visita aquí, he venido a rendir un servicio para ustedes con un propósito definido. Desde mi ser han salido filamentos de luz, corrientes de luz si lo desean, llevando cualidades definidas al interior de sus corazones y de su mundo de sentimiento, para que puedan entrar más rápidamente en la armonía y aceptación de su magna presencia Yo Soy, y por tanto puedan ganar su victoria, de modo que no tengan que pasar por un periodo mucho más largo para su logro. Se está rindiendo para ustedes un servicio poderoso, algo menor que el que tuvieron otros estudiantes, quienes son ahora maestros ascendidos también, y este buen hermano que llegaron hasta mí en la India. Vine hasta ustedes aquí en el confort de este auditorio que se ha proporcionado. ¿Querrán sentir y mantener adelante de su conciencia que esta enseñanza no es una actividad ordinaria? Incluso desde nuestra octava de luz es una actividad extraordinaria. Yo no puedo anular tiempo y espacio para todos ustedes como grupo, lo mismo que se hizo para esos benditos muchachos, pero he rendido para ustedes un servicio que ocupa una posición similar. Hasta el grado que ustedes puedan aceptar esta ayuda y mantener su mundo de sentimientos armonizados, verán más rápidamente la manifestación externa de esas cualidades, no solamente produciendo salud perfecta en su cuerpo y disolviendo más rápidamente los problemas delante de ustedes, sino en la elevación rápida al estado de conciencia donde no tendrán que lidiar con los problemas. Al invocar a su magna presencia Yo Soy a la acción, no solo solucionarán los problemas aparentes, sino que se les sostendrá por encima de todos ellos. Esa es su victoria. Ese es el logro por el cual vinieron durante muchas encarnaciones. Hoy día, a través de la generosa ayuda de nuestro amado Saint Germain, elegido por su propia voluntad, intentar y probar que con la ayuda de la gran ley cósmica había llegado el tiempo en que grandes cantidades de la humanidad podían comprender, apreciar y aceptar la realidad de su propia presencia Yo Soy, que les muestra la imagen gráfica que todos ustedes tienen de forma definida. El individuo que piensa que el gran conocimiento que dio a conocer externamente Saint Germain es tan solo imaginario, puede naturalmente recibir tan solo muy poco beneficio, porque la repulsión que genera su sentimiento de duda impedirá nuestra ayuda. Hasta el momento en que estos individuos puedan sentir la gran aceptación de este conocimiento, esta verdad, la más grande que jamás puede recibir la tierra. Su conocimiento de la presencia y la aceptación de su magna presencia Yo Soy es el fin de todo el peregrinaje terrenal. Esos que quieren aplicar, poner en práctica esta verdad como se les explica, y rehúsen aceptar las apariencias, entrarán rápidamente en la plenitud del coraje, fortaleza y confianza que les dará el sentimiento cierto de que ella es realmente verdadera. Ustedes comprenderán, amados seres, que después de siglos, cientos y quizás miles de encarnaciones en las cuales ha vivido cada uno de ustedes, la acumulación de sus limitaciones puede ser necesariamente tremenda. Noten la vasta diferencia que conocieron antes como avance de las masas en comparación con su conocimiento individual de su amada y magna presencia Yo Soy, y la imagen visual que tienen a la vista, a través de cuyo conocimiento están invocando a sus tres facultades de actividad que entren en acción para sí mismos.
Ustedes pueden lograr su victoria hoy día mediante el uso de la llama violeta consumidora, invocando a su magna presencia Yo Soy a la acción para hacer pasar desde sus pies hacia arriba una radiación destellante similar a una antorcha que consuma toda cosa discordante que ha sido atraída sobre ustedes a través de los siglos. Su logro es definitivo, cierto y logrado rápidamente. La acumulación de limitaciones que han atraído sobre ustedes a través de los siglos ha sido un proceso laborioso. No es extraño que la humanidad quiera traer voluntariamente a la gente a unas condiciones cada vez más limitadas y densas. No obstante, solamente cuando la gente conoce a la gran presencia divina que palpita en sus corazones, puede ser sostenida la fortaleza dentro de la forma humana, la cual podrá capacitarla para sostener su atención lo suficientemente firme sobre su magna presencia Yo Soy para poderse liberar. Entonces, su poderosa energía puede ser liberada con suficiente cantidad, suficiente poder para no solo consumir todas las condiciones y acumulaciones discordantes, sino para traer desde la presencia esas poderosas corrientes de energía que se precipitarán dentro del cuerpo como un río poderoso si les place. Ustedes pueden preguntarse por qué nosotros ponderamos continuamente y ponderamos estas explicaciones definitivas a la humanidad. Y es porque la humanidad debe comprender esta verdad. Esos que rehúsen proseguirán y pasarán por muchas encarnaciones más hasta que tengan de nuevo esta oportunidad, porque a esos que fallezcan rehusando conscientemente este conocimiento hoy en día no les será permitido reencarnar y ganar la gloria que traerá el siguiente nacimiento. Una vez que se le ha dado la oportunidad a la conciencia externa del ser humano y su terquedad humana y su mofa rehúsan aceptar la gran luz y verdad de la presencia, entonces esa gente tendrá que esperar mucho más tiempo que esos que nunca oyeron hablar de ello. Existe una sola cosa en todo este mundo de la actividad humana que no permitirá a nadie sobre la faz de la tierra aceptar esa magna presencia Yo Soy, y esa es la terquedad acumulada de la mente y sentimientos humanos en su actividad externa. De modo que hoy día les felicito, oh amados hijos de la tierra. Viendo la expansión de la luz dentro de ustedes y su sincero fervor, vengo externamente con gran gozo en medio de ustedes para intentar una vez más darles nuestra ayuda que les capacitará para obtener rápidamente cierta libertad eterna para no aceptar, tomen nota, para no aceptar por más tiempo esas apariencias que les han atado durante tanto tiempo. ¿Suena esto a simpleza cuando se les pide rehusar la aceptación de esas apariencias, sabiendo que su misma energía de vida las ha alimentado para aterrorizarlos, dañarlos e impedir su victoria? Ustedes pueden abandonar ahora esas apariencias con el conocimiento de su presencia. Acepten su perfección las poderosas corrientes de energía fluyendo dentro y a través de su cuerpo y externamente en su mundo aquí. Esa es una gran, majestuosa y poderosa ley que es su privilegio usar. De modo que hoy día es posible dar toda ayuda posible a los seres sinceros de la humanidad para liberarlos no solo de su creación humana acumulada a través de los siglos, sino para darles la gran y maravillosa ascensión. Libres para siempre de la rueda del nacimiento y renacimiento que han tenido y vuelto a tener muchos de ustedes tantas veces. No importa si la gente cree esto o no, ella es la gran ley y no está concernida con las opiniones humanas. Ella actúa y esos que no pueden o no quieren aceptarla permanecerán en la gran rueda, encarnación tras encarnación, hasta el día en que despierten.
Yo sé que este buen hermano y hermana, los mensajeros, no desean que diga esto, aunque lo voy a decir. ¿Comprenden ustedes, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo hacen, lo que significa para uno ser suficientemente fuerte para permanecer ante el mundo y divulgar esta gran verdad que hizo pública el amado Saint-Germain para la libertad de tantos en un tiempo tan corto? ¿Se preguntan por qué mencionamos esto? No deberían hacerlo, porque les digo que sin esta verdad, la destrucción hubiera encontrado a América desprotegida. Ellos, en su amabilidad, amor y humildad, han divulgado este mensaje con casi la fortaleza y coraje de un ser ascendido. De modo que nosotros les felicitamos a ellos y a ustedes por ser capaces de aceptar la gran verdad personalmente y aplicarla para su libertad. ¿Pero me querrán atender cuando pido que lo hagan rápidamente? Ustedes no están sujetos por más tiempo a sus creaciones humanas o a sus limitaciones que aparecen en el mundo externo. Ustedes, que saldrán de esta clase, son seres libres si solamente lo piensan con eso que ha sido anclado dentro de su sentimiento. No están sujetos por más tiempo a limitaciones de ninguna clase. Si quieren aplicar esta confianza como se les pide, rehúsan aceptar toda apariencia y después salen rápidamente al exterior y liberan en su interior la plenitud de su magno poder y libertad que les digo que son suyos. No están sujetos por más tiempo a limitaciones de ninguna clase. Si quieren aplicar esta confianza como se les pide, rehúsan aceptar toda apariencia y después salen rápidamente al exterior y liberan en su interior de su magno poder y libertad que les digo que son suyos. Deseo decir unas palabras a algunos de los muy maravillosos estudiantes que han invocado a su presencia a la acción con suficiente poder para hacer posible para ellos estar presente en estas diversas clases. Yo he observado el avance, como ustedes dicen, en su lenguaje humano desde una clase a otra, de la gran intensidad y actividad, de la gran radiación derramada y el avance en la clase de su comprensión, incluso en esta clase. Por tanto sabrán mis preciosos seres lo que significa ser impertérritos, firmes e inflexibles en su determinación de tener el poder de su amada y magna presencia Yo Soy, expresada dentro y a través de ustedes externamente en su mundo. Ustedes pueden tener esa determinación y no aceptar nada más. No se dejen obstruir con o ser mal guiados por las opiniones humanas cuando salgan de esta clase. Permanezcan solamente con su magna presencia Yo Soy. Líderes del grupo, no permitan expresarse algunos sentimientos excepto el de la amabilidad. Únanse y traigan la gloria de Dios, la amada y magna presencia Yo Soy, con toda su acción poderosa aquí a su ciudad, y serán bendecidos más allá de sus esperanzas más profundas. Les pido, preciosos seres, líderes del grupo, que se unan. Ajustense entre ustedes, permitan a cada grupo manifestarse y hacer su trabajo perfecto, y bendigan a cada otro grupo por siempre o por siempre. Que ningún grupo trate de interferir con los demás. Prosiga cada uno de ustedes con el poder de su grupo. Sean bendecidos con la gran bendición que será liberada. Esto les ayudará a proseguir y proseguir y proseguir en esta gran radiación que será liberada dentro de su corazón, mente y cuerpo. Esta radiación está sostenida en su ciudad para su gran bendición y actividad. ¿Querrán aceptar su liberación y su ascensión? Oh amados, preciosos seres, no permitan a su intelecto humano o el de nadie más asegurarles a ustedes que la ascensión es tan solo un sueño imaginario. Es la cosa más maravillosa en todo el universo.
es el único medio mediante el cual pueden ser libres de la rueda del nacimiento y del renacimiento. Entonces, en su gran ascendido y purificado cuerpo, cada energía y fuerza electrónica de su magna presencia Yo Soy rendirá su servicio infinito en su actividad. Nosotros, que disfrutamos de nuestra libertad, venimos a rogar a la humanidad que acepte la libertad que se les ofrece. Procedente de la gloria de la gran luz cósmica, nosotros invocamos a su poderosa inteligencia que descienda a la tierra, tome el mando de América, su gente y su gobierno, precipite en cada actividad dentro de todos los lugares oficiales la gloria de su poderosa inteligencia directora, para que así todos puedan sentir y entrar rápidamente en esta gran amorosa armonía divina, donde todo se llena solamente con la luz de Dios, la gran luz cósmica, donde todo está envuelto con vestiduras de luz. Todos cuanto la acepten pueden vivir dentro de la gloria de su amada y magna presencia Yo Soy, cuya vestidura de luz no solo ilumina su sendero, sino que llega a ser su radiación protectora invencible en su actividad. Gran y poderosa luz, libera tu presencia ordenante dentro de la tierra, de modo que toda la humanidad pueda entrar rápidamente dentro de la conciencia de tu gran libertad para todos. Primero, estimulen el deseo en el corazón que está surgiendo en los corazones de la humanidad hoy día. Después, estimulen al gran conocimiento de esta magna presencia Yo Soy en su gran corriente de energía que estimula la luz dentro de sus corazones según ella los toca. Haz que fluya la luz, oh magna presencia Yo Soy, dentro del corazón, la mente y el cuerpo de toda la humanidad, y afírmate en ella tú misma. Toma el mando, exteriorízate con tu poderosa presencia conquistadora y llena la tierra con tu magna gloria. Tal es nuestro decreto para ustedes, oh amados seres, y para toda la humanidad. Mi amor los envuelve siempre hacia la libertad y ascensión. Fin.